¿Cómo están? Que el Señor les bendiga. Para el día de hoy tenemos la lección del día lunes 20 de diciembre, titulada El pecado de Moisés, segunda parte. El día de ayer nosotros estuvimos hablando al final de la lección de cómo el pueblo de Israel en la nueva generación había tenido exactamente la misma reacción negativa, el mismo espíritu turbulento y desagradecido que habían manifestado sus padres cuando tuvieron la primera prueba de estar un poco de tiempo sin agua. El Señor les había cortado la provisión del agua y esto debía ser una señal hermosa para ellos de decir que el Señor había cortado el agua porque justamente ya entraban en la Canaán celestial, donde iban a tener muchísimos ríos y arroyos donde poder vivir y calmar su sed. Pero tristemente este pueblo no había cambiado. Esta nueva generación emuló a sus padres y continuó con ese mismo espíritu rebelde y desagradecido. El Señor le mandó a Moisés y le dijo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña en ojos de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña. Los dos hermanos se presentaron ante el pueblo, y Moisés llevando la vara de Dios en la mano, y ambos ya eran hombres mayores, hombres ancianos, habían sobrellevado por muchísimos años la rebelión y la testarudez de este pueblo de Israel. Así que Moisés exclamó con un poco de impaciencia. Obviamente, como ser humano se le agota la paciencia después de tantísimos años. Oíd ahora, rebeldes, dice Moisés, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Preguntó. Y en vez de hablar a la roca como Dios le había dicho, la hirió 2 veces con la vara. El agua brotó en abundancia para satisfacer a la huésped, pero se había cometido un gran agravio. Sus palabras expresaban la pasión humana más bien que una santa indignación. Oíd ahora, rebeldes, les dijo. La acusación era veraz, pero aún así la verdad debía decirse apasionadamente o impacientemente. Las palabras habían sido dolorosas para él y difíciles de soportar para ellos. Sin embargo, Dios le había sostenido a él para dar el mensaje. Pero cuando se arrogó la responsabilidad de acusarlos, contristó al Espíritu de Dios y solo le hizo daño al pueblo. Aquí tristemente Moisés evidenció su falta de paciencia y de dominio propio. Así dio al pueblo oportunidad de dudar de que sus procedimientos anteriores habían sido dirigidos por Dios y de excusar sus propios pecados. Moisés demostró que desconfiaba de Dios. ¿Os hemos de hacer salir aguas de esta peña?, preguntó él, como si el Señor no fuera a cumplir lo que había prometido. La primera generación había sido condenada a perecer en el desierto a causa de su incredulidad. Ahora, ¿dejarían estos también de recibir la promesa? Cansados y desalentados, Moisés y Aarón no habían hecho esfuerzo alguno para detener la corriente del sentimiento popular en esta ocasión, y justamente porque ya lo habían hecho por muchas oportunidades, y como seres humanos tristemente cayeron. Era su deber hacer todo lo que estuviese a su alcance por crear un estado mejor de cosas entre el pueblo antes de pedir a Dios que hiciera la obra por ellos. Si en Cádiz se hubiesen evitado a tiempo la murmuración, ¿cuántos males subsiguientes se habrían evitado? Moisés restó a la lección que Dios se proponía enseñar. Siendo la roca un símbolo de Cristo, había sido herida una vez como Cristo había de ser ofrecido una sola vez. La segunda vez bastaba hablar a la roca. Así como ahora solo tenemos que pedir las bendiciones en el nombre de Jesús, al herir la roca por segunda vez se destruyó el significado de esta bella figura de Cristo. Cuando exclamaron airadamente, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña?, se pusieron en lugar de Dios, como si dispusieran de poder ellos mismos, seres sujetos a las debilidades y a las pasiones humanas. Así que, abrumado por la continua murmuración y por la rebelión del pueblo, Moisés perdió de vista
a su ayudador omnipotente. El hombre que hubiera podido conservarse puro, firme, desinteresado hasta el final de su obra, fue vencido por último. Dios quedó deshonrado ante la congregación de Israel, cuando debió ser engrandecido y exalzado su nombre. Moisés y Aarón se habrían sentido agraviados y no habían tenido en cuenta que las murmuraciones del pueblo no eran contra ellos, sino contra Dios. Jehová dijo a Moisés y Aarón: por cuanto no creísteis en mí, para santificarme en ojos de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que yo les he dado. Ellos obviamente sintieron un profundo arrepentimiento, se sintieron muy mal, hubo una gran contrición en sus corazones, de todo corazón. El Señor aceptó su arrepentimiento, aunque a causa del daño que su pecado pudiera ocasionar entre el pueblo, no podía remitir el castigo. Moisés no ocultó su sentencia, sino que le dijo al pueblo que por no haber atribuido la gloria a Dios, no la podría introducir en la tierra prometida. Les explicó cómo había suplicado a Dios que le remitiera la sentencia, y ello le había sido negado. El Señor quería eliminar para siempre de su mente esa impresión al prohibir a Moisés que entrara en la tierra prometida. Ello entonces probaba en forma inequívoca que su caudillo no era Moisés, sino el poderoso ángel de quien el Señor les había dicho. Toda la congregación sabía que la transgresión, y si se la hubiera pasado por alto como cosa sin importancia, se habría creado la impresión entonces de que bajo esta gran provocación, la incredulidad y la impaciencia podían en ocasiones excusarse entre aquellos que ocupaban esos elevados cargos de responsabilidad. Pero en realidad no es así. Los hombres de todos los tiempos habrían de ver en el Dios del cielo a un soberano imparcial que en ningún caso justifica al pecador. La bondad de Dios y su amor le compelen a tratar al pecado como un mal fatal para la paz y la felicidad del universo. El hecho de que Moisés había gozado de grandes luces y conocimientos agrava tanto aún más su pecado. Cuanto mayores sean las luces y los privilegios otorgados al hombre, tanto mayor será su responsabilidad, tanto más graves sus fracasos y sus faltas, y tanto mayor su castigo. Según el juicio humano, Moisés no era culpable de un gran crimen. Su pecado era una falta común, falta de paciencia. Después de tantos años, ¿cómo no se le va a acabar la paciencia? Era un humano. El salmista dice que habló inconsiderablemente con sus labios. Salmo 106:33. Pero si Dios trató tan severamente este pecado con su siervo más fiel y honrado, ¿no lo disculpará ciertamente en otros? El espíritu de ensalzamiento propio, la inclinación a censurar nuestros hermanos, desagrada sumamente a Dios. Cuanto más importante sea el cargo de uno y tanto mayor sea su influencia, tanto más necesitará cultivar la paciencia y la humildad. Dios nos ha dado en su palabra muchas lecciones que recalcan el peligro de ensalzamiento propio. No hay en nuestra naturaleza impulso alguno, ni facultad mental o tendencia del corazón que no necesite estar en todo momento bajo el dominio del Espíritu de Dios. Todos los que profesan la vida piadosa tienen la más sagrada obligación de guardar su espíritu y de dominarse ante las mayores provocaciones. Ni aun las mayores tentaciones pueden excusar el pecado. Satanás nos ata en nuestros puntos débiles y es allí donde nos ataca. Pero no es preciso que nos venza. Dios ha provisto ayuda para nosotros y mediante su poder podemos ser vencedores. Pero para aquellos que dicen que entre más conocimiento, más responsabilidad, por lo tanto no voy a estudiar ni voy a aprender más para no tener tanta responsabilidad delante del Padre, a ellos también se les debe decir que el que no quiere estudiar por propia iniciativa
el que no quiere aprender más de Dios también es un pecado, el no permitir el avance del conocimiento en la propia mente. Este fue el pecado de Moisés. Esta fue la razón específica que el Señor le dio a Moisés para que no cruzase el Jordán con el pueblo de Israel. Por supuesto, a simple vista, quizá parezca que el juicio de Dios sobre Moisés fue excesivo. Después de todo lo que Moisés había pasado, finalmente no se le permitía cruzar la tierra. Pero ya vimos cómo el Señor no puede ser imparcial ante el pecado. El Señor debe tomar decisiones y esas decisiones no deben ser parciales, deben ser imparciales. Siempre que se ha contado esta historia, la gente se pregunta por qué, debido a un acto imprudente, se le negó lo que había estado esperando durante tanto tiempo. Son lecciones que aprendemos de cómo el Señor, en su misericordia, tiene también un premio maravilloso para aquellos que han luchado durante toda su vida por mantenerse firmes. Y eso es lo que veremos más adelante, que realmente no fue en vano esta prohibición y este castigo que se le dio a Moisés, porque se le esperaba un mayor galardón. Que el Señor les bendiga.